Durante la Segunda Guerra Mundial se generó una crisis global con múltiples problemas políticos, económicos y sociales, incluyendo hambre, desempleo y la necesidad de reconstrucción. A base de esto se formaron dos importantes conferencias, la de Bretton Woods en 1944 y la de San Francisco en 1945. En la de Bretton Woods se diseñaron las pautas económicas que se establecieron en gran parte del mundo, que reconocieron la supremacía económica de una de las superpotencias, Estados Unidos. En la de San Francisco se creó un organismo internacional que se planteó dos objetivos: evitar un nuevo conflicto a escala mundial, reflejando la supremacía política de los aliados, y buscar soluciones a los grandes problemas de la humanidad. De esta forma surgió la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 25 de junio de 1945. Se reunieron en San Francisco delegaciones de 51 estados que firmaron la Carta Fundacional que puso en funcionamiento este nuevo organismo con sede en Nueva York. Su integración influye el Consejo de Seguridad, que es el órgano principal de la ONU con el verdadero poder de decisión. Está compuesto por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Luego tenemos la Asamblea General, que la Asamblea General se reúne todos los años a partir de septiembre y debate todos los temas que en ese momento preocupan a la comunidad internacional. Por último, tenemos el Secretario General, que es un organismo unipersonal elegido por la Asamblea General por 5 años. Su función es hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Seguridad y supervisar las operaciones de paz. Los principales organismos y programas de la ONU son la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ACNUR, que es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. UNICEF en defensa de la niñez. Este apartado destaca la vulnerabilidad de los niños frente a problemas como el hambre, la guerra y la explotación sexual. Se menciona que el trabajo infantil es una violación de los derechos de los niños. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo OIT, unos 50,8 millones de niños entre 12 y 14 años trabajan en el mundo. Además, se observa una distribución del trabajo infantil en distintos sectores, distanciando que el 70% de los niños trabajan en agricultura, el 22% en servicios y el 8% en la industria. También se indica que el trabajo infantil es más común entre los niños que no asisten a la escuela y que realizan tareas desde sus hogares. Entre el año 2000 y 2004, la OIT reporta una reducción del 11% en el trabajo infantil, especialmente en América Latina y el Caribe. Bretton Woods, el establecimiento de un nuevo orden económico. Esta sección trata sobre los cambios económicos globales después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema de Bretton Woods fue clave para establecer un nuevo orden económico internacional, liderado por los Estados Unidos. Se reconoce la necesidad de ajustes en el ámbito económico europeo y la creación de políticas que promovieran la estabilidad y el desarrollo tras la guerra. Bretton Woods, un nuevo orden económico. En julio de 1944, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, para establecer un nuevo orden económico internacional. Durante estas reuniones, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Harry White, tuvo un papel dominante. Principales medidas adoptadas. Dólar como moneda internacional. Se estableció el dólar como la principal moneda de intercambio a nivel mundial, respaldado por el oro. Esto permitió que otras monedas pudieran convertirse en dólares, haciendo del dólar un elemento clave para el comercio y las transacciones internacionales. Creación de organismos internacionales. Se establecieron instituciones clave para regular la economía y los intercambios globales, destacando la creación de Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Otros organismos importantes que surgieron fueron GATT, Acuerdos Generales sobre Aranceles y Comercio,
que más tarde se transformó en la OMC, Organización Mundial del Comercio. UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Estas medidas fueron fundamentales para la reconstrucción económica mundial, promoviendo la cooperación y estabilidad financiera de la posguerra. Organización y financiamiento del FMI. El FMI fue inicialmente destinado a países del bloque capitalista, pero actualmente cuenta con 184 países miembros. El financiamiento del FMI proviene de la suscripción de cuotas de sus países miembros, basadas en el Producto Nacional Bruto y el comercio internacional de cada país. Estados Unidos es el mayor contribuyente, aportando el 17,5% del total de las cuotas, mientras que Palau, siendo la economía más pequeña, aporta el 0,001%. Objetivos y funciones del FMI. El FMI se creó para atender problemas macroeconómicos como la estabilidad monetaria, el control de la inflación, el fomento de la inversión internacional, solucionar los problemas en la balanza de pagos cuando un país gasta más de lo que ingresa y manejar el déficit comercial y la deuda externa. Evolución en las políticas de FMI y sus resultados. La diferencia en las cantidades de dinero que aportan los países miembros hacen que uno tenga más poder que otros para tomar decisiones en grupo. Esto significa que los países que ponen más dinero suelen tener mayor control. La Junta de Gobernadores, en la que están representados todos los países miembros, es la autoridad máxima de la institución. Suelen hacerse una vez al año a raíz de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Los 5 países miembros accionistas más grandes del FMI son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita. A diferencia de algunos organismos internacionales, el sistema funciona de este modo. Cuando mayor es la cuota de un país en el FMI, más votos tiene ese país. De esta manera, el FMI centró sus recomendaciones, en particular para América Latina, en 3 pilares: austeridad fiscal, privatización, liberación de los mercados. Estas políticas produjo altos costos sociales en numerosos países, mayoritariamente en el tercer mundo, generando caos político, incremento de la deuda externa, desocupación, ruptura del tejido social, aumento de la pobreza y de la brecha entre ricos y pobres. El Banco Mundial es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Fue creado por los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Actualmente está integrado por 184 países miembros. Su propósito declarado es reducir la pobreza a través de una política de concesión de créditos destinado a la reconstrucción de los Estados Unidos con préstamos otorgados de largo plazo y con un bajo interés, contribuir el desarrollo comercial y económico y la asistencia técnica de los países. Coordinar los préstamos e inversiones privilegiadas dirigidas fundamentalmente a proyectos útiles y ayudar a los comercios. Los recursos del banco surgen de préstamos internacionales de libre suscripción y aportes que hacen los Estados socios. GATT. Otro de los aspectos fundamentales en la regulación de la economía mundial fue la formación del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Fue creado en 1947 con el objetivo de armonizar las políticas aduaneras de los estados y constituyó el punto de partida para la creación de la Organización Mundial de Comercio. Funcionaba a través de un secretario reducido. Fijaba acuerdos multilaterales entre los países miembros, quienes establecían un conjunto de normas que regulaban el comercio mundial. El GATT consiguió recortar considerablemente los aranceles, promoviendo el comercio en todo el mundo. En 1995, el GATT fue sustituido por la Organización Mundial de Comercio, OMC. Su organización es diferente a la de FMI y a la que tuvo el GATT, ya que no fija ellas mismas las reglas, sino que proporciona el ámbito donde las negociaciones comerciales tienen un lugar y garantiza que los acuerdos se cumplan. Un ejemplo los constituyen los tratados de libre comercio suscritos entre Estados Unidos y países latinoamericanos. Algunos economistas consideran que estos tratados, si bien garantizan un aumento de las exportaciones, pueden también ser generadores de una competencia muy desigualdad en algunos rubros de la producción nacional, con la consiguiente ruina de sus productos.
Mientras los países desarrollados impulsan políticas de libre cambio, los estados subdesarrollados se ven sometidos a enormes dificultades de colaboración de algunos de sus productos, por las barreras proteccionistas impuestas por los primeros.